Continuamos en este nuevo video con el desarrollo de la tercera parte de la unidad número 1 de la materia Derecho Privado 3, Contratos. El contrato y el acto jurídico, cuestiones generales. El término acto jurídico se trata de un vocablo utilizado en nuestro país principalmente, pero significa lo mismo que el término negocio jurídico, siendo esta última una palabra, un término de procedencia europea. Aunque debemos aclarar que acto jurídico y negocio jurídico se suelen usar indistintamente. Acto jurídico, entonces, o negocio jurídico, tiene su origen como concepto en el siglo principalmente XIX, ya que en esa época fue sistematizado por algunos juristas importantes, como por ejemplo Savigny en su Sistema de Derecho Romano Actual, donde este autor realizó una formulación, podríamos decir, muy completa de este concepto. La noción de acto jurídico fue elaborada con la finalidad de dar una regulación al amplio campo de la autonomía privada, ya sea en lo que tiene que ver con la Constitución, con la modificación o con la extinción de relaciones jurídicas. Todo esto dentro del amplio campo del derecho patrimonial. Pero el acto jurídico como concepto también resulta aplicable al derecho de familia y al derecho sucesorio. Es importante también señalar que el acto jurídico presupone la autonomía privada, es decir, la voluntad. Y lo último que debemos señalar es que entre hecho jurídico y acto jurídico, que esto ya todos ustedes lo deben conocer por haber cursado Derecho Privado 1, entre estos dos conceptos existe una relación de género a especie, siendo el hecho jurídico el género, un concepto más amplio, y el acto jurídico una derivación del primero. Podemos ver en la diapositiva una transcripción de la recepción de estos dos conceptos en el Código Civil y Comercial. Como ya hemos señalado con anterioridad, el artículo 957 del Código Civil y Comercial define el contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En estos términos, el contrato constituye una especie del concepto más amplio, más genérico, que es el acto jurídico. Prueba clara de esto es que en materia de objeto y causa del contrato, tema que será estudiado en unidades posteriores, los artículos 1003 y 1012 del Código Civil y Comercial remiten directamente al tratamiento de estas instituciones hacia el libro primero, es decir, artículo 279 y siguientes, donde se desarrolla el objeto y la causa del acto jurídico. De este modo, el contrato se ubica como un concepto sistemático, de género a especie. Podríamos decir entonces que la secuencia es hecho jurídico, acto jurídico y luego contrato. Esta ubicación es importante desde el punto de vista sistemático porque el Código Civil y Comercial regula instituciones aplicables a los actos jurídicos bilaterales que también resultan aplicables a los contratos. Por ejemplo, las instituciones tales como la simulación, el fraude,
ciertas formas, instrumentos públicos, instrumentos privados y nulidades podrían encuadrar dentro de esta idea que estamos exponiendo. Presupuestos y elementos del contrato. Realizaremos a continuación un análisis general sobre este tema, debido a que lo que se menciona en el título hace referencia a cuestiones que se estudiarán con mayor detalle en las unidades posteriores. Los presupuestos o requisitos del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento puede definirse como la concurrencia y coincidencia de manifestaciones de voluntad de las partes que presentan idéntico contenido y que persiguen los mismos efectos jurídicos. El consentimiento caracteriza al contrato, ya que el contrato es expresión del consentimiento. Dicho consentimiento es lo que genera los efectos del contrato, esto es, las obligaciones. Pueden ser, en este caso, obligaciones recíprocas, contrato bilateral, u obligaciones a cargo de solo una de las partes, que es lo que ocurre en los contratos unilaterales. Dentro del consentimiento también se encuentran la capacidad, la ausencia de vicios de voluntad y la forma. Temas, estos últimos, sobre los cuales no vamos a extendernos, ya que han sido estudiados en la parte general del derecho privado. El objeto del contrato es la operación jurídica económica que las partes han tenido en cuenta. Podríamos decir que es la materia del acuerdo, aquello sobre lo cual las partes acuerdan. Por remisión del artículo 1003, se aplican al objeto del contrato las disposiciones que regulan esta misma institución jurídica dentro del acto jurídico, artículo 279. Esto es, no pueden ser objeto de los contratos hechos imposibles, prohibidos por la ley, contrarios a las buenas costumbres, contrarios al orden público, instituciones que, como ya analizamos anteriormente, constituyen un límite al principio de la autonomía de la voluntad, a lo que debemos aclarar y agregar que tampoco pueden ser objeto de los contratos acuerdos lesivos a derechos ajenos o a la dignidad humana. El objeto del contrato corresponde a un interés de las partes, que puede ser patrimonial o no patrimonial, bajo ciertos requisitos que son los que ya mencionamos. Lícito, posible, determinado, a lo que debemos agregar susceptible de valoración económica. Esto se halla regulado en el artículo 1003 del Código Civil y Comercial. El objeto del contrato, para ya finalizar, puede referir a hechos con las exclusiones ya mencionadas en el artículo 279 del Código Civil y Comercial, o también puede referir a bienes con el requisito de que no se hallen dichos bienes prohibidos para ser objeto de un contrato por algún motivo especial, esto último establecido en el artículo 279 de dicho código. Finalmente, nos resta referir el requisito de la causa. ¿Qué es la causa? La causa es la razón o finalidad
autorizada por el ordenamiento jurídico. Por remisión, al igual que ocurre con el objeto de los contratos, por remisión, en este caso del artículo 1012 del Código Civil y Comercial, se aplican a la causa del contrato las disposiciones que regulan esta misma institución jurídica en materia de acto jurídico. En materia de acto jurídico, recordemos que lo referido a la causa se haya regulado en el artículo 281 y siguientes. El concepto de causa aplicable a los contratos es la causa final. Es importante recordar este tema, ya que la causa fuente es un concepto que también refiere a causa, pero diferente, y que se aplica dentro del campo de los derechos creditorios u obligaciones. La causa final es la razón de ser del negocio jurídico y posee una doble significación, objetiva y subjetiva. La primera, que sería la faz objetiva, está definida en el artículo 281, primer párrafo, por remisión del artículo 1012, según lo que ya hemos expuesto. En este caso se trata del fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad. En síntesis, la faz objetiva es una finalidad inmediata, objetiva y determinante de la voluntad. Y luego tenemos la faz subjetiva, en este caso regulada o prevista por el artículo 281, segundo párrafo, también por remisión del artículo 1012. En este caso, lo que nos interesa señalar es que la faz subjetiva comprende los motivos causalizados o bilateralizados que pueden integrar la causa bajo ciertos requisitos previstos en los artículos que hemos mencionado. Para sintetizar este tema, señalamos que, a modo de resumen, el consentimiento es la manifestación coincidente de voluntad respecto al acuerdo de partes, el objeto es lo que se acuerda y la causa es el para qué del acuerdo. Nos resta ocuparnos de los elementos del contrato. Sintéticamente, podemos decir que en este caso la distinción refiere a elementos esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales son aquellos indispensables para que el contrato exista como tal. En materia de contratos en general, los presupuestos o requisitos que hemos analizado anteriormente. En contratos en especial, a modo de ejemplo, en el caso de la compraventa, el precio y la cosa. Sin estos dos requisitos, no podría existir un contrato de compraventa. Luego tenemos los elementos naturales, aquellos que se derivan de la naturaleza jurídica propia de cada contrato. En este caso, no se requiere manifestación de voluntad para que se produzcan, aunque sí para que no se produzcan o para modificarlos. Ejemplo, la cláusula resolutoria implícita en los contratos bilaterales. Y por último, los elementos accidentales, que son aquellos que las partes incorporan al contrato. En este caso, se requiere manifestación de voluntad expresa para que estos elementos accidentales puedan cobrar efectividad. Por ejemplo, establecer un cargo, un plazo o una condición serían, podríamos decir,
ejemplos clásicos de elementos accidentales del contrato. Contratos discrecionales o paritarios, contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas y contratos de consumo. Hemos trasladado hacia el final del programa el tratamiento de este tema, ya que estas categorías generales se entienden mejor, se razonan mejor, si se cuenta con la base previa de conocimientos que anteriormente hemos desarrollado. El Código Civil y Comercial de Argentina, que comenzó a regir en el año 2015, ha receptado tres grandes categorías contractuales: los contratos paritarios o discrecionales, que ponen el énfasis en el acuerdo de voluntades y en el principio de la autonomía de la voluntad; los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, en donde una parte o un tercero redacta unilateralmente el contenido contractual y la otra parte, sin redactar, solo adhiere; y por último, los contratos de consumo, caracterizados por la existencia de un proveedor de bienes o servicios y de un consumidor, por la otra parte, que adquiere o utiliza dichos bienes con destino final. En estas dos últimas categorías, de adhesión y de consumo, se relativiza la importancia del acuerdo de voluntades y adquiere importancia el equilibrio de las prestaciones y la protección del contratante débil, aspectos que ya hemos analizado con anterioridad. Analicemos brevemente, en primer término, los llamados contratos discrecionales o paritarios. Estos contratos se fundamentan en el principio consensualista y en el principio de la autonomía de la voluntad. Traemos aquí a colación todo lo que hemos expuesto sobre estos principios al momento de desarrollar la evolución histórica del contrato. En los contratos discrecionales o paritarios se pone el énfasis en el acuerdo de voluntades. Y en este caso, el principio de la autonomía de la voluntad presenta su campo de aplicación más amplio. Hemos citado allí en la diapositiva distintas normas del Código Civil y Comercial, en donde claramente se recepta la figura de los contratos discrecionales o paritarios y su naturaleza jurídica y también sus efectos. Contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas. En esta modalidad contractual, una parte o un tercero unilateralmente redacta los contenidos contractuales, predisposición, y la otra parte se limita a aceptarlos, adhesión. La predisposición de contenidos contractuales supone entonces que uno de los sujetos redacta las cláusulas de futuros contratos en forma unilateral y en forma previa a la celebración. Se trata, en definitiva, entonces, la predisposición de una técnica del oferente. Por su parte, la adhesión es una modalidad del aceptante al declarar su voluntad de aceptación. En síntesis, la adhesión es una modalidad o una forma de expresar el consentimiento. Los contratos por adhesión se originan a causa de los modernos problemas del tráfico en masa de bienes y servicios. Hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI,
La concepción clásica del contrato resultó inadecuada para solucionar los modernos problemas originados por el llamado tráfico en masa de bienes y servicios. Por lo tanto, esta denominada masificación social requería una readecuación de la figura tradicional del contrato. En estos términos, se hizo necesario estandarizar los contratos y de esta forma se llega a la predisposición de los contenidos contractuales. La técnica de la predisposición permite ganar tiempos como consecuencia de eliminar las tratativas previas de cada contrato en particular. De este modo, se optimizan los recursos y se ahorran toda clase de costos que antes estaban destinados a la negociación. También en este caso, se aceleran los tiempos de formación de los contratos, algo que requiere la producción en masa de bienes y servicios. Es decir, si los bienes y servicios pasan a producirse de una forma muy acelerada en masa, también es necesario que los contratos se generen, se celebren de esta forma. Hasta aquí todo muy bien, pero la modalidad que hemos descrito anteriormente supone un problema. El predisponente o estipulante aumenta su poder jurídico frente a la otra parte, el adherente, lo cual frecuentemente, por no decir casi siempre, lleva a la imposición de cláusulas abusivas. En el contrato de contenido predispuesto podemos decir que se genera el terreno propicio para que el fuerte imponga cláusulas abusivas o vejatorias en perjuicio de la parte contratante que acepta, a la cual casi siempre se le identifica con la del contratante más débil o el débil contractual. Por esta razón, en la mayoría de los países del mundo donde se ha regulado el contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, se receptan determinados criterios tendientes a controlar o a establecer ciertos requisitos a las cláusulas generales de contratación. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Código Civil y Comercial en los artículos 984 y 989 que están ahí citados en la diapositiva. Esto también nos lleva a cuestionar si el contrato por adhesión constituye una figura general contractual equiparable a los contratos en general y a los contratos de consumo, ya que la regulación de los contratos por adhesión en realidad no está dentro de un título, al igual que el título 2 dedicado a los contratos en general y el título 3 dedicado a los contratos de consumo, temas sobre los cuales ya hemos analizado distintos aspectos anteriormente, sino que su regulación en realidad se halla dentro de la sección 2 del capítulo 3 del título 2 relativo a contratos en general. Finalizamos con un breve análisis del contrato de consumo. Traemos a colación aquí todo lo que ya hemos señalado brevemente sobre este tema al momento de desarrollar la historia y la evolución del contrato. El contrato de consumo se explica en el contexto del llamado derecho del consumidor. El punto de partida para la construcción del derecho del consumidor es la desigualdad estructural que existe entre los consumidores por una parte y los proveedores por la otra. Los consumidores son la parte débil o vulnerable frente a los proveedores que son la parte fuerte. Esta debilidad y esta fortaleza se explica por la diferencia que existe
respecto a conocimientos técnicos sobre el objeto del contrato, la falta de información sobre los bienes o servicios sobre los cuales se contrata, el menor poder económico de los consumidores, el menor poder de negociación de los consumidores, entre otras razones. Esta situación en la cual se encuentran en un contrato consumidores y proveedores débiles y fuertes jurídicos hace necesario corregir ese desequilibrio. Y esto lleva a la necesidad de proteger o defender al consumidor. Todas las instituciones del derecho del consumidor podremos decir que tienen esta finalidad. Por ejemplo, la obligación de información, la prohibición de implementar prácticas comerciales abusivas o la prohibición de publicidad engañosa, estas dos últimas reguladas en el actual Código Civil y Comercial, la garantía de idoneidad de productos, la obligación general de seguridad, que se encuentra regulada en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre otras que podríamos citar, se orientan directa o indirectamente hacia la finalidad de reequilibrar esa relación jurídica y de proteger al consumidor. Y esa finalidad de protección tiene como un fin último asegurar la vigencia de los derechos de los consumidores y usuarios que se hallan regulados en el artículo 42 de la Constitución, en la Ley 24.240 y en el Código Civil, por citar algunas de las normas en donde se hayan receptado estos derechos. En estos términos, el contrato de consumo constituye un moderno tipo contractual que tiene entonces una finalidad de protección en el ámbito de las contrataciones de bienes y servicios que lleven a cabo consumidores y usuarios. El contrato de consumo se caracteriza por dos aspectos. En primer término, los sujetos contratantes, proveedor y consumidor, y en segundo término, el destino final del bien o servicio, que, como puede observarse un poco más abajo en esta diapositiva, en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial, es una de las características propias de este contrato. Es importante señalar que el contrato de consumo es un nuevo criterio clasificatorio sobre la base de los sujetos contratantes. Los sujetos contratantes no fue un criterio que se haya tomado en cuenta anteriormente para clasificar los contratos. Posteriormente, en otras unidades más adelante, vamos a estudiar las distintas formas de clasificar los contratos y vamos a ver que, por ejemplo, los contratos se clasifican en base a la existencia o no de obligaciones para una o ambas partes, lo que se llaman los contratos bilaterales o unilaterales, la existencia o la necesidad de observar ciertas formas, de allí proviene otra clasificación, que son los contratos formales o no formales, la existencia o no de contraprestación en favor de una u otra parte, contratos gratuitos u onerosos, y otras clasificaciones. Pero todas estas formas de clasificar contratos se mostraron siempre indiferentes frente a las particularidades propias o las particularidades personales de los sujetos contratantes. Ninguna de tales clasificaciones ponía el acento en quién era el sujeto que contrataba, ni tampoco estas clasificaciones se planteaban la eventual vulnerabilidad o debilidad del sujeto contratante en el mercado de consumo. Bueno, esto cambia con la categoría del contrato de consumo, ya que, como dijimos anteriormente, tiene por finalidad esta categoría, esta forma de clasificar contratos, tiene por finalidad apuntar, poner el foco de atención
en las particularidades personales de los sujetos que contratan, sobre todo del sujeto consumidor, que es el que necesita esta protección en el moderno mercado de consumo. Otro aspecto importante, ya para terminar, es el marco normativo. Es muy importante tener en cuenta que en los contratos de consumo las normas aplicables no son únicamente las que se hallan en el Código Civil y Comercial, sino que existen muchos otros sectores del ordenamiento jurídico en donde se regula el derecho del consumidor e indirectamente también se regulan los distintos aspectos que pueden darse dentro de un contrato de consumo. Citamos, por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución, que ya habíamos hecho referencia anteriormente, la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios 24240 y sus posteriores modificaciones, y otras normas y otras leyes que regulan aspectos tales como la lealtad comercial y la metrología legal. Metrología legal, para quien no lo sepa, es lo que hace referencia a lo que tiene que ver con pesos y medidas, aspecto que en el comercio, en los contratos, los consumidores muchas veces tienen en sus, contrataciones, tienen mucho que ver con esto. Finalizando ya con este tema, la norma del artículo 1093 del Código Civil y Comercial es la que regula la figura del contrato de consumo, donde pueden advertirse algunas de las particularidades que recién hemos mencionado.